tenemos todo el segundo cuatrimestre para dedicarnos a cuántica. Así que voy a tratar de ir disminuyendo un poco la rapidez con que voy con la parte de cuántica. Sobre la parte de radiación del cuerpo negro hay algunas cosas interesantes que podríamos conectar con cosas que ya hemos visto. Por ejemplo, hay dos aspectos en que la teoría de la radiación del cuerpo negro se pone en conexión con la teoría general de la relatividad. ¿Se acuerdan cuando vimos los apuntes de la parte de relatividad y hablábamos de los agujeros negros? Y yo les dije que los agujeros negros, los famosos black holes estos, que no son otra cosa que estrellas de gran masa colapsadas, cuando se supera un cierto límite de masa y cuando la estrella ya ha terminado de consumir todos sus combustibles nucleares, ya llegó hasta el hierro, que es el núcleo que tiene mayor energía de ligadura. Entonces, a partir de ahí, los procesos energéticos no pueden liberar más energía, los procesos nucleares no pueden liberar más energía. Para que se sigan produciendo otros núcleos, más bien hay que darles energía. Como no se puede producir más energía, entonces la estrella directamente colapsa. Y una vez que colapsa, puede pasar incluso por la etapa de estrella de neutrones, que es una etapa en que el colapso lleva a los electrones, por ejemplo, si es hidrógeno, al electrón del hidrógeno lo llega a la propia compresión gravitatoria, hace que el electrón se aproxime al protón y sea capturado por el protón. Y en ese proceso se produce, entra a jugar la interacción débil y el resultado es un neutrón y un neutrino. Se transforma el protón más el electrón, se transforma en un neutrón y se emite un neutrino. Eso ocurre en las explosiones de supernova. Cuando colapsa la estrella en la parte final, la materia de la estrella termina transformada, todos los núcleos y electrones terminan transformados en neutrones, excepto una capita exterior en la estrella, que ahí se salva del colapso, pero todo el resto termina siendo neutrones. Es como un gran núcleo, un núcleo gigante formado todo por neutrones, 15 kilómetros de radio más o menos, y girando muy rápidamente con todo el impulso angular que tenía la estrella. Se emiten los neutrinos. Los neutrinos es un golpe de neutrinos que van hacia afuera, y que ese golpe de neutrinos es lo que arranca las capas exteriores de la estrella y las manda al espacio cósmico y los siembra con todos los elementos pesados que cocinó la estrella. Esa es la manera como las estrellas siembran el espacio con elementos pesados, más pesados que el hierro, por ejemplo. Con el momento de la explosión se producen los otros, todos los que están en el resto de la cola de la tabla periódica. Y bueno, ese es el proceso por el cual una estrella genera un agujero negro. Pero el agujero negro tiene algunas propiedades interesantes. Una vez que se produce el agujero negro y tiene su famoso horizonte de suceso, el horizonte de suceso separa una parte del espacio-tiempo a la cual desde nuestro propio espacio-tiempo no tenemos acceso. Por eso ese horizonte de suceso, que es donde los conos de luz se doblan todos hacia adentro, impidiendo que la luz salga del interior del agujero negro, y al no poder salir la luz no puede salir nada, porque no hay nada que se pueda mover más rápido que la luz. Una vez que se llega a ese límite, hacia adentro no tenemos posibilidad de tener información de lo que hay adentro. Entonces el agujero negro queda caracterizado por muy poquitos parámetros. Uno de ellos es la masa total que tiene, que en la parte exterior se puede observar porque ejerce fuerzas gravitatorias. Hay otras estrellas que pueden entrar en órbita alrededor del agujero negro. Entonces la masa del agujero negro es uno de los parámetros. Y los otros parámetros son el impulso angular, que es una cantidad conservada. Cuando la estrella o lo que sea colapsa, el impulso angular colapsa, o sea, tenemos un agujero negro rotante. Y como cosa rara que les dije
su momento, si el agujero negro tiene alguna carga eléctrica descompensada, también esa carga eléctrica es parte de la caracterización, porque la carga eléctrica se tiene que conservar. Entonces, se conserva la carga eléctrica. Entonces, los agujeros negros, a pesar de que son objetos que pueden ser relativamente grandes, tener radios de varios kilómetros, o incluso de varios millones de kilómetros, como es el caso de los agujeros negros que están en los centros de las galaxias, están caracterizados por muy pocos parámetros. Igual que las partículas elementales. Las partículas elementales se caracterizan por su masa, por su carga y por su spin, que es el impulso angular. Es decir, empiezan a aparecer los agujeros negros a las partículas elementales. Es como especies de partículas elementales macroscópicas, digamos así, por decirlo de alguna manera. En ese punto de la física de la teoría general de la relatividad es donde entran en contacto la teoría de la radiación del cuerpo negro y los agujeros negros. Yo les expliqué en ese momento que Stephen Hawking mostró que por el fenómeno cuántico de las partículas virtuales, que son pares de, por ejemplo, electrón-positrón, partícula y antipartícula que aparecen en el espacio en forma espontánea, en un dado momento, a veces puede ocurrir que una de ellas salga dirigida hacia afuera del agujero negro y que la otra cae hacia el agujero negro. La que cae hacia el agujero negro desaparece, pero la otra aparece como una partícula real, un electrón real que aparece en el espacio, digamos, nuestro, no en el espacio del agujero negro. Si ese electrón que quedó ahí se encuentra con un positrón cercano que ha sido generado de la misma manera, ahora ya los dos reales, los dos pueden destruirse mutuamente, o sea, pueden colapsar mutuamente y se transforman en dos fotones, que normalmente son fotones gamma, pero esos fotones gamma pueden interaccionar con otras partículas ahí del propio, de ese espacio de partículas virtuales que se están transformando en reales alrededor del agujero negro. Esas partículas empiezan a abarcar la totalidad del espectro electromagnético cuando empiezan a desintegrarse unas con otras. Y el espectro electromagnético que se produce, lo mostró Hawking, es precisamente el espectro del cuerpo negro. Lo cual significa que él encontró una fórmula para la temperatura equivalente que tiene que tener el cuerpo negro para emitir esa radiación de cuerpo negro. Entonces, los agujeros negros resultan ser, vistos desde afuera, también cuerpos negros emisores de radiación electromagnética. Es una manera, claro, la radiación electromagnética es energía que está saliendo del cuerpo negro. Quiere decir entonces que el cuerpo negro está perdiendo masa. Eso significa que los cuerpos negros se pueden evaporar. Ahora, si ustedes toman es decir, pueden ir perdiendo energía por radiación de cuerpo negro y llega un momento que ya no les queda más masa porque la han ido perdiendo y ¡pup!, hacen así y desaparecen del espacio. Ahora, para llegar a eso, si buscan la temperatura equivalente de un agujero negro estelar, de estos estelares, calculan con la formulita esa que tienen en los apuntes, reemplazan los valores de la constante de gravitación universal, de la velocidad de la luz, todos los valores, calculan el valor de la temperatura absoluta que sale ahí. Háganlo si tienen dudas de esto. Van a ver que la temperatura absoluta que les sale para ese agujero negro es muy, muy baja. Muy, muy baja. Al punto que si, por ejemplo, el agujero negro cerca de él cualquier estrella, como le va a estar, que esté orbitando alrededor de él, como le va a estar capturando la radiación electromagnética
electromagnética, casi con seguridad, capturando la radiación electromagnética de la estrella vecina, gana más masa que la que está perdiendo por la radiación del cuerpo negro. Es cuerpo negro de muy baja temperatura. Pero además resulta que hay otro aspecto, ya en el aspecto más cosmológico, si queremos verlo así, donde la teoría de radiación del cuerpo negro y la relatividad general se unen, que es en la teoría de la expansión del universo del Big Bang. Ustedes han visto, lo hemos visto, que las ecuaciones de Einstein, cuando uno las resuelve para una distribución espacial de energía y de presiones uniforme, como si fuera un gas que uno tiene ocupando la totalidad del espacio, predicen que el espacio dilata y que el universo está en dilatación, en proceso de dilatación. Y en ese proceso arrastra las galaxias que tienen cada punto del espacio. Y por eso parece que todas las galaxias se alejan unas de otras. O sea, no es que las galaxias estén activamente alejándose como quien les hubiera puesto un cohete y las está empujando desde atrás para que se vayan cada vez más rápido de nosotros. No, es simplemente que el propio espacio las está apartando a todas, a unas de otras, digamos, porque se está como inflando. Imagínenlo como si fuera un budín de pasas, el espacio. Las pasas adentro son las galaxias y está metido en el horno. Y mientras entonces está en el horno, el budín se va inflando. Y cuando se infla, las pasas se van separando unas de otras. Bueno, esa es más o menos la imagen que hay que tener de lo que es la expansión del universo. Incluso se intenta hacer una imagen de la expansión del universo como el globo que se infla, y entonces las galaxias son pintitas en la superficie del globo, entonces cuando se infla el globo se van separando unas de otras. Pero es difícil imaginar ese mismo proceso, por ejemplo, en un espacio plano. Imagínense que el universo tuviera una geometría euclidiana a gran escala, o sea que fuera un plano realmente. Eso es difícil imaginarlo como un globo. ¿Cómo se hace para imaginar ahí que se está expandiendo? Bueno, lo que tienen que imaginar ahí es que si hubieran dibujado una cuadrícula encima de ese plano, a medida que pasa el tiempo, las distancias entre las rectas de esa cuadrícula que han dibujado se van separando. Esa es la expansión del universo. Si ustedes se ubican en un puntito, en el puntito central de un corte de esa cuadrícula, lo que van a ver es que todos los otros puntos de corte de la cuadrícula se van alejando de ustedes. Pero si ustedes se colocan sobre cualquier punto de la cuadrícula esa, van a observar exactamente lo mismo. Entonces el universo es homogéneo en todas sus partes iguales, pero se está dilatando. Yo les dije que en ese proceso de dilatación del universo, la materia que apareció en el primer instante, digamos en el tiempo de Planck, ese tiempo pequeñísimo de 10 a la menos 43 segundos, creo que es. O sea, se imaginan, un tiempo extraordinariamente pequeño. A partir de ese momento comienza el Big Bang. Antes de eso no se sabe qué pasa, pero en ese momento comienza y aparece además toda la materia, porque debe haber habido una fluctuación que abrió el espacio vacío, las partículas virtuales del espacio vacío las hizo salir y las transformó en partículas reales, una fluctuación cuántica, y explota este universo. No es una explosión en el espacio, no, es todo el espacio que está explotando simultáneamente. Imaginen, volvamos a la imagen del universo plano euclidiano, que tiene geometría euclidiana. Es como que en un dado momento, en ese universo donde todas las líneas de la cuadrícula están bien juntitas todas,
onda y las líneas comienzan a separarse unas de otras, arrastrando esa materia. Esa materia es la materia inicial del Big Bang. O sea, al principio altísima temperatura. A una temperatura tan alta, recuerden ustedes que los fotones son partículas que tienen masa en reposo nula. Entonces son radiación electromagnética. Propagan a la velocidad de la luz. A las temperaturas del Big Bang, a lo que se llama la temperatura de Planck, que está en el orden de los miles, creo que la temperatura es del orden de 10 a la 32 grados Kelvin. O sea, una cosa que es monstruosa. A esa temperatura, la energía cinética de las partículas de materia es tan grande comparada con la energía en reposo de esas partículas que la energía en reposo es despreciable. Entonces, esas partículas se comportan como fotones. Aunque sean electrones, quarks, cualquiera de las partículas fundamentales del modelo estándar, todas ellas se comportan como si no tuvieran masa en reposo. Entonces, es un gas de radiación el que se produjo en el universo en el momento del instante inicial. Todavía no era materia en el sentido de un gas de materia como el gas ideal que nosotros estudiamos. La ecuación de estado de ese gas es la ecuación de estado del gas de radiación, es la ecuación de estado del gas de fotones, podríamos decir así, con algunas modificaciones porque los fotones son un tipo de partícula y los electrones son otra cosa que se llaman fermiones, son dos tipos de partículas que tienen una pequeña diferencia. Pero en definitiva, es un gas de radiación que se produjo al comienzo. Y comenzó la expansión de ese gas súper caliente. ¿Hasta cuándo? Hasta que la densidad del gas por la expansión bajó la temperatura. Acuérdense que es una expansión de estas que se llaman isoentrópicas, donde la propia expansión hace trabajo contra la propia presión que hay ahí en el gas. A medida que va expandiendo, el gas ejerce presión sobre otras masas de gas que están a los costados. Entonces se va perdiendo energía cinética, se va perdiendo temperatura, y en la expansión isoentrópica, ustedes saben que, o sea, cuando adiabática, sin intercambio de calor, lo que ocurre es que los gases se enfrían, porque realizan trabajo, pero a expensas de su energía interna. Entonces se enfría. Entonces el universo, a medida que va expandiendo, va enfriando. ¿Hasta cuándo enfrió? Hasta que los electrones y protones que estaban sueltos por las temperaturas tan altas, era un plasma, comienzan a unirse. Se van uniendo uno con otro y se transforman en hidrógeno. Cuando eso ocurre, se separan los fotones de la materia. Los fotones ya no dejan de interaccionar con la materia porque la materia se transforma en materia neutra, ya no tiene cargas eléctricas libres, no hay cargas eléctricas libres, entonces los fotones no pueden interaccionar con las cargas netas nulas que tiene el hidrógeno. En ese momento entonces los fotones se liberan de la materia y comienzan a viajar libremente por el cosmos y el espacio se vuelve transparente. Es el momento que se vuelve transparente. Hasta un momento antes, mientras había plasma, es como el Sol, que es opaco. El Sol está hecho todo de plasma y el Sol es opaco. O sea, toma cualquier luz que le llega, por eso es como un cuerpo negro el Sol. Se la traga la luz. El universo deja de ser opaco entonces 300.000 años después del Big Bang. Y en ese momento se produce esa radiación de fotones que se comporta como un gas de radiación mientras el universo sigue expandiendo y se va enfriando. Hoy en día tiene 3 grados Kelvin de temperatura y es la radiación cósmica de fondo que rodea la totalidad del universo. El universo está bañado por esa radiación que viene desde todas las direcciones del espacio con las mismas características. Esa radiación es una radiación de cuerpo negro. Es la más
radiación de cuerpo negro que se conoce en forma natural. Si ustedes van y buscan en la internet y se fijan las curvas, bueno, no sé si, no, yo no las dibujé en los apuntes, pero si buscan en la internet las curvas observadas por los satélites de la radiación cósmica de fondo, pongan Cosmic Background Radiation, radiación cósmica de fondo, pongan en el Google, busquen, y van a ver el grado de coincidencia que tiene las radiaciones observadas con en la radiación cósmica de fondo, el espectro observado, con la ley de Planck del cuerpo negro. Esa formulita que sacamos que daba la distribución de Planck de la radiación del cuerpo negro. Bueno, si un cuerpo negro, un agujero negro estelar, tiene una cierta masa relativamente grande, entonces su temperatura absoluta, según la formulita que les di, es muy baja. Puede ser incluso que sea más baja que la temperatura de la radiación cósmica de fondo. Entonces resulta que la radiación cósmica de fondo le va a aportar al agujero negro más energía que la que el agujero negro esté emitiendo. Entonces, es como que en ese caso el agujero negro no va a poder evaporarse nunca, porque lo que va a absorber de la radiación cósmica de fondo es más de lo que él mismo pierde por radiación de cuerpo negro. Bueno, es decir, el cuerpo negro tendría que ser, el agujero negro tendría que ser no demasiado masivo para que consiguiera realmente evaporarse. Si ustedes tienen la formulita y hacen las cuentas, fíjense cuál es la radiación, cuál es tomen la radiación cósmica de fondo, busquen la temperatura que tiene, son 2,7 grados Kelvin, creo, muy poquito. Por eso el pico está en la microonda. Es una radiación de longitud de onda muy larga, del orden de los centímetros. 10, 15, 20 centímetros, más o menos el tamaño del microondas que ustedes tienen en la casa de ustedes. Ahí es donde producen las microondas. Bueno, ese tamaño más o menos tiene la longitud de onda de la radiación cósmica de fondo. Si ustedes con esa temperatura se fijan en la formulita de la masa de un agujero negro, qué masa tiene que tener para tener esa temperatura absoluta, van a poder calcular cuál es la masa mínima, la masa máxima, disculpen, estoy medio ronco, la masa máxima que puede tener un agujero negro para poderse evaporar. La masa máxima que puede tener. Si tiene más de esa máxima, más de esa masa, la radiación cósmica de fondo lo va a calentar. Si tiene menos de esa masa, la radiación cósmica de fondo no alcanza a calentarlo y entonces el cuerpo negro puede evaporarse. Bueno, el agujero negro puede evaporarse. Estas cosas ustedes ya las pueden hacer con las formulitas esas que tienen ahí. O sea, pueden incluso, conociendo el ritmo de pérdida de radiación de un cuerpo, de un agujero negro, de un cuerpo negro, pueden calcular cuánto tiempo demoraría un agujero negro en evaporarse, sabiendo que el flujo es sigma por t a la cuarta, y que el flujo es la variación de energía por unidad de tiempo, por el área, por supuesto. Bueno, con esas fórmulas ustedes pueden calcular, integrando la pérdida de energía por unidad de tiempo, integrándola en el tiempo, ver qué tiempo demora un agujero negro en evaporarse. Digo yo, como cálculo divertido que pueden hacer. Hay muchas cosas que ustedes pueden hacer con esa formulita que tienen ahí. Por ejemplo, si ustedes
sacado la densidad de energía del cuerpo negro, lo tienen en la fórmula de Planck, ustedes pueden averiguar cuántos fotones de una dada frecuencia hay dentro de una cierta banda, dentro de un cierto diferencial de nu, por ejemplo, cuántos fotones de energía h nu hay en ese intervalo de energía. Y conociendo la cantidad de fotones que hay para cada una de las banditas de energía, ustedes pueden calcular, por ejemplo, cuál es la energía media que tiene un fotón, haciendo un cálculo totalmente análogo al que han hecho seguramente con Oscar cuando hicieron termodinámica, o si lo están por hacer, cuando calculan con la distribución de Maxwell-Boltzmann. Entonces pueden calcular el valor de la velocidad raíz media cuadrática, pueden calcular el valor medio, el valor más probable, conociendo con la ley de Planck, sacando de la ley de Planck la distribución de cuántos fotones hay dentro de cada intervalito de frecuencia. Es lo mismo que decir cada intervalito de energía, porque para los fotones frecuencia y energía es la misma cosa. La energía de un fotón es h nu, entonces la constante de Planck está de por medio, pero frecuencia y energía para un fotón es la misma cosa. Y por supuesto, energía y masa, según la relatividad, son la misma cosa. Entonces, para los fotones, frecuencia y masa son prácticamente la misma cosa. Bueno, todas estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta. Son cosas muy simples, son formulitas muy simples, todo, pero hay que tenerlas claras para poder resolver problemitas. Bueno, eso respecto de lo que habíamos estado viendo del cuerpo negro. Estoy tratando de hacerles una conexión del tema del cuerpo negro con los temas que vimos de relatividad general, porque como les digo, en esos dos lugares, en la teoría de los agujeros negros y en la teoría cosmológica, la radiación de cuerpo negro tiene mucho que decir. En toda la astrofísica, la teoría de la radiación del cuerpo negro tiene mucho que decir. Bueno, respecto al efecto Compton, yendo al efecto Compton, hay una cosa que me olvidé de comentarles en la última clase, o sea, una cosa que es interesante. Nosotros hemos visto lo que se llama el efecto Compton directo, donde teníamos un electrón que estaba en reposo en el origen de coordenadas, ustedes lo pueden ver ahí en los apuntes, y llegaba un fotón que entonces impactaba sobre el electrón, era un choque elástico, el fotón salía desviado en una cierta dirección con una energía menor que la que traía, o sea, frecuencia menor, lo cual significa mayor longitud de onda, y el electrón de retroceso se llevaba la diferencia de energía. Era un choque elástico donde lo que había que plantear para resolver la ecuación de cambio de frecuencia del fotón, había que plantear las ecuaciones de conservación de impulso y energía, como en un choque plano, una partícula que llega sobre el eje X, sobre una partícula en reposo en el origen, y después del choque, una de las partículas sale con un ángulo, la otra con otro, y bueno, se planteaba las dos ecuaciones de conservación, la de energía y la de impulso, o sea, la cantidad de movimiento, y con eso se llegaba a la formulita de cuál era el corrimiento, el delta de lambda, cuánto variaba la longitud de onda del fotón de salida respecto del fotón de incidencia. ¿Se acuerdan que salía que el delta de lambda era una cantidad que le llamamos longitud de onda de Compton, lambda c, que es una constante que es h dividido en la masa en reposo del electrón por c? Eso se llama la longitud de onda de Compton del electrón, porque está la masa del electrón ahí, las otras dos son constantes universales.
y todo eso iba multiplicado por 1 menos coseno de phi, donde phi era el ángulo de salida de la radiación electromagnética que había del fotón de salida. Esa fórmula es la fórmula que sale para lo que se llama el efecto Compton directo. Hay otro efecto Compton que se llama efecto Compton inverso, donde, no existe un fotón quieto, pero sí existe un fotón que puede tener muy baja energía. Y podemos tener, en cambio, una partícula de alta energía, que el electrón tuviera mucha energía y va a chocar contra el fotón. Imaginémonos de la siguiente manera. Ya les he dicho, no existen fotones quietos, pero es como que ahora en el efecto Compton inverso, el fotón está quieto en el origen y el que va a chocarlo con muy alta energía es el electrón, que viene sobre el eje X. En realidad el fotón tiene que tener una mínima energía, digamos, porque se está moviendo a la velocidad de la luz. Pero pueden ser fotones de muy baja energía. ¿Cómo se resuelve ese problema? Bueno, es la interacción entre el fotón y el electrón, entonces es un efecto Compton. Entonces lo que hay que hacer es pararse en el sistema de referencia del electrón, donde el electrón está en reposo. Ahora, ¿qué es lo que pasa en ese sistema de referencia? ¿Cómo se ve el fotón que incide ahora en ese sistema de referencia? Que era un fotón de baja energía. Bueno, ahora en ese sistema, el efecto Doppler hace que el fotón tenga una energía tremendamente alta y se transforme en un fotón gamma, en un fotón de muy alta energía. La frecuencia, cuando el electrón va a chocar contra el fotón que viene de frente, con baja energía pero de frente, el fotón se ve con una frecuencia muchísimo, pero muchísimo más elevada. Entonces se transforma en un fotón gamma. Entonces se produce efecto Compton. Ese es el famoso efecto Compton inverso. El efecto Compton inverso es lo que podría ocurrir para una partícula que se mueve a muy alta energía en el espacio exterior y que tiene la radiación cósmica de fondo alrededor, porque entonces los fotones de la radiación cósmica de fondo que vienen de frente hacia él, esa partícula de alta energía la va a ver a estos fotones transformados en radiación gamma, prácticamente. Incluso ese es uno de los problemas de los viajes espaciales a otras estrellas. El día que la humanidad quiera ir a otra estrella, tiene que desarrollar una nave espacial que viaje a una velocidad próxima a la de la luz. Pero para esa nave espacial, por lo menos bajo las leyes físicas que conocemos en la actualidad. Ahora, esa nave espacial, moviéndose a esa velocidad, va a ver la radiación cósmica de fondo, la que tiene frente a él, como si fuera radiación gamma, es decir, una lluvia de rayos gamma, una radiación tremenda. O sea, si queremos poder llegar con vida a una estrella o a otra galaxia, necesitamos ir a velocidades muy cercanas a la luz. Y cuando nos ponemos a esas velocidades, la radiación cósmica de fondo se transforma para nosotros en radiación gamma. Peligrosísimo, por supuesto, para los seres vivos. Entonces habría que blindar mucho una nave espacial para eso. Por eso es que hay alguien que ha sugerido, hay sugerencias de que las naves espaciales que habrán en el futuro no se van a parecer en nada a muchas de las que muestran las películas, así, cosas tecnológicas con discos girantes, sino que van a ser directamente asteroides, del cinturón de asteroides, perforados de manera de hacerlos habitables con cavernas en el interior, y la humanidad va a tener que acelerar esos asteroides que se van a transformar en una capa gruesa protectora contra la radiación gamma,
y acelerar esos asteroides mediante motores. Entonces, bueno, el aspecto que va a tener la nave espacial pues va a ser bastante irregular. ¿Se imaginan ustedes? Un asteroide es un objeto bastante poco, podríamos decir así, bastante poco bonito tecnológicamente. Es una especie de papa abollada, llena de cráteres por fuera. Pero bueno, probablemente esa sea una solución para poder alcanzar altas velocidades sin que la radiación gamma nos termine cocinando. Por supuesto, estoy hablando de un futuro muy lejano. Para llegar a eso faltan, yo diría, miles de años, por no hablar de más. Bueno, en el efecto Compton inverso es una cuestión muy interesante porque produce un efecto que no sé si han leído ustedes ya ese apuntito que les mandé sobre el LHC, el Large Hadron Collider. En la parte final del apunte, prácticamente, traté un tema que me pareció interesante tocarlo ahí. Cuando hice charla lo toqué ahí, no porque tuviera que ver directamente con el Large Hadron Collider, pero de alguna manera sí, todo está relacionado, que se refiere a un efecto que se conoce efecto Greiner-Sadzev-Kuzmin, GZK, así se llama. El efecto, pues fueron ellos los que lo pusieron en estudio. Hicieron la observación de una cosa que ocurría muy interesante. Hay observatorios a lo largo de todo el planeta nuestro haciendo observación de rayos cósmicos. En particular, aquí en la Argentina, tenemos un observatorio, el Observatorio Piero Oller, que está ubicado en la provincia de Mendoza, en Malargüe, donde trabajan físicos, astrónomos, un grupo muy grande de gente, porque es un consorcio internacional que trabaja allí. Y es un observatorio que no se dedica a observar luz, sino que se dedica a observar rayos cósmicos, radiación cósmica, que muchas veces está formada por partículas de muy alta energía. Particularmente los que interesan mucho son los protones de muy alta energía, núcleos de hidrógeno acelerados hasta alcanzar energías enormes. Hasta ahora creo que la partícula del rayo cósmico de mayor energía que se ha encontrado es una que le dieron en bautizarla. Han visto como al bosón de Higgs le decían la partícula de Dios, porque era la que le daba masa a todas las demás. Bueno, a esta partícula la llamaron la Oh My God Particle, o sea, la partícula Oh Dios mío. ¿Por qué? Porque es un único protón que tenía una energía cinética equivalente al de una pelota de tenis a 100 kilómetros por hora. O sea, toda la energía cinética contenida en una pelota de tenis que va a 100 kilómetros por hora, era la energía cinética que tenía ese protón que fue observado mira, ¿cómo se puede observar un solo protón? No, lo que pasa es que cuando el protón llega a la alta atmósfera, tiene tanta energía que produce una cascada de otras partículas de muchísima energía, y esas partículas se detectan en los detectores que están sobre la superficie de la Tierra. ¿Cómo son esos detectores? Esos detectores son una superficie muy grande, de varios decenas o centenas de kilómetros cuadrados, un área muy grande, cubierta con tanques de agua dispuestos en una cuadrícula, por ejemplo, o en una distribución hexagonal, una cuadrícula triangular, digamos, donde van colocados en ciertos puntos como triángulos equiláteros, donde en cada punto hay un tanque de eso, de agua, de manera que cuando a ese tanque llegan estas partículas de alta radiación, no a ese tanque, a varios tanques simultáneamente van a llegar. Es una cascada que se produce de partículas. Cuando entran
estas partículas se mueven, por supuesto, van más rápido que la luz. Van más rápido que la luz en el interior del agua. En el agua, la velocidad de la luz es menor que en el vacío. Y estas partículas traen velocidad más rápida que la del agua que la de la luz en el agua. Entonces, emiten una radiación especial que se llama radiación de Cherenkov, cuando van pasando esas partículas, y estudiando los destellos que se producen en el agua, uno puede saber de dónde vino esa partícula, de dónde salió, qué energía tiene, en fin, saber todos los detalles del movimiento de esa partícula. Si uno hace eso con todos los tanques, del sistema, uno puede saber qué energía tenía la partícula original que salió y de dónde venía. Se puede saber qué dirección del espacio tenía. Entonces, este observatorio, aunque sea un experimento de detección de partículas, ha permitido detectar, por ejemplo, zonas del cielo donde llegan muchas de estas partículas de ciertas zonas bien fijadas, con ciertas direcciones bien fijadas. Entonces, se puede hacer un mapa del cielo con zonas que son brillantes en radiación cósmica. Entonces uno está haciendo astronomía, en vez de hacerla con luz visible, está haciendo astronomía con protones y partículas de alta energía, con rayos cósmicos. Es decir, la astronomía hoy en día no es simplemente la vieja astronomía que usaba el espectro visible, sino que hoy en día usamos, si estamos en el espacio exterior, podemos usar rayos X, infrarrojo. Acá en Tierra usamos también radiotelescopio. Y hoy en día estamos haciendo astronomía con radiación cósmica e incluso con radiación de neutrinos. Bueno, el efecto ¿en qué consiste? El efecto es el efecto GZR que les comentaba. Es el efecto en el cual estas partículas de muy alta energía, si son protones, pueden interaccionar con la radiación gamma del fondo cósmico, porque a esa energía que traen estas partículas, el fondo cósmico es como radiación gamma. Y cuando interaccionan como radiación gamma, el protón absorbe un rayo gamma y se excita, pasa de un estado interno de los quarks a otro estado de los mismos quarks, pero excitados. Comieron el rayo gamma y se excitaron. Y forman una partícula que en otras épocas se le daba un nombre especial, se le llamaba, todavía se le da ese nombre, la partícula delta más, que tiene la misma carga, es en todo igual al protón, excepto que tiene más masa. Hasta que se descubrió de que en realidad es el mismo protón, pero excitado. Al estar excitado tiene más energía interna, al tener más energía tiene más masa. Entonces la partícula delta más es un protón donde los quarks han pasado de un nivel de energía a un nivel de energía un poquito más alto, a otro nivel de energía más alto. La partícula delta más, cuando pasa un cierto tiempo, se transforma en dos partículas o puede decaer a través de transformándose en otras partículas que se llaman piones. Y los piones terminan decayendo en rayos gamma. Pero ¿qué es lo que produce este efecto? Produce que los protones, cuando se encuentran con la radiación cósmica de fondo, no puedan seguir avanzando porque comienzan a destruirse. Se excitan hasta transformarse en la partícula delta más y a partir de ahí comienzan a desintegrarse en piones y terminan en otros rayos y en otras cosas. Entonces no pueden avanzar muy lejos. Más o menos la distancia de la que pueden provenir los protones que se observan acá en la Tierra no supera algo así como los 50.000 años luz. Los 50 millones de años luz. Por encima de 50 millones de años luz no pueden llegar protones intactos hasta la Tierra. Partículas de energía muy alta no pueden llegar porque se destruyen por este efecto. Eso es muy interesante. Y bueno, estudiando lo que se ha visto de
se ha visto efectivamente que eso ocurre, que para una dada energía de los protones hay una caída brusca en el número de protones por este efecto, y lo que se ha observado es que los pocos que consiguen llegar, cuando llegan, son todos generados en los núcleos de las galaxias, que se llaman núcleos galácticos activos, que son agujeros negros que están comiendo materia y de alguna manera aceleran estos protones y los emiten después al espacio. Bueno, todas historias interesantes, digamos que, a ver, no es que con esto vayan a poder resolver problemas ni cosas, pueden resolver problemas si quieren, ya con esta cosa que les estoy diciendo. En ese archivito que les mandé, donde les hablaba del Large Hadron Collider, tengo unos pequeños apéndices donde tengo algunas formulitas que ustedes también pueden usar si quieren para hacer cuentitas sobre estas cosas. Eso si quieren divertirse, digamos, pues estas cosas hay que tomarlas así. Nunca tomen el estudio de la física como una cosa aburrida, como una cosa, no, la física es para divertirse. Si lo disfrutan, entonces están haciendo bien las cosas. Tienen que entusiasmarse con esto. Con la física hay que entusiasmarse y encontrar lo extraordinario que es poder ver el mundo y entender las cosas que pasan en el mundo, y no que hay muchas cosas que son muy interesantes y que al resto de la gente le pasan desapercibidas y que uno puede captarlas. Así que espero que se diviertan mucho con esto. Profe, una pregunta. Sí, Con la clase de ahora y la otra, los ejercicios que podemos hacer son los de efecto fotoeléctrico. Los de efectos fotoeléctricos pueden hacer de efecto Compton, pueden hacer de también de cuerpo negro, esos son todo lo que ya pueden hacer del Alonso Finn. Tienen un montón de ejercicios. Sí, yo estuve haciendo de efecto fotoeléctrico, ya se los voy a mandar. Los mando mañana o hoy, no sé. Bueno, no hay problema, yo te los voy a ir viendo a medida que pueda. Les quiero aclarar una cosa, la semana que viene tengo que hacerme una operación acá en la mano derecha, porque les voy a mostrar. ¿Ven? Ahí se me trabó el dedo, no lo puedo enderezar, esto se llama dedo en gatillo, no hay manera de enderezarlo y me duele muchísimo. Casi que no puedo ni usar el mouse, lo tengo que andar enderezando a cada rato. Bueno, así que me van a hacer una pequeña operación acá en la mano, probablemente, no sé si martes o jueves, no puedo darles clases, de todas maneras yo les voy a avisar. Va a ser un solo día porque es una operación muy sencillita, tienen que abrir ahí, cortar un par de ligamentos, es una cosa no muy simple, es muy simple, no nada raro. Bueno, dejando de lado esto, en la clase de hoy yo les quería empezar a hablar de la interacción de la radiación electromagnética de energías elevadas, digamos rayos X y rayos gamma, para no escaparle. Vale también mucho para los ultravioletas que se llaman duros. A ver, el espectro electromagnético tiene todas las longitudes de ondas habidas y por haber, desde las más largas, que son en general ondas electromagnéticas que tienen kilómetros de longitud de onda, que aparecen a veces en fenómenos geofísicos en la atmósfera, y hasta longitudes de onda que son microscópicas al tamaño nuclear o más pequeños todavía. Entonces el espectro electromagnético abarca desde esas ondas súper largas, las ondas de radio, pasando por el visible, yendo al ultravioleta, y a veces hay límites. A ver, se clasifica, se habla de rayos gamma, de rayos X, pero hay zonas ¿dónde está la transición entre un rayo gamma y un rayo X? ¿Dónde está el corte? Bueno, no hay un corte, claro. A veces a los rayos gamma se les puede llamar gamma
duros, y es lo mismo. O a los ultravioletas se les puede llamar ultravioletas duros o rayos X blandos, es lo mismo. En general, cuando se habla de dureza de una radiación, se está hablando de su capacidad de penetración en la materia o en su energía, su contenido de energía. Cuanto más energético un fotón, tanto más duro se considera. Nosotros vamos a estudiar la interacción de la radiación de los fotones con la materia, la radiación electromagnética con la materia, en el rango de energías que van del ultravioleta hacia energías superiores. La interacción de la radiación electromagnética de ahí para abajo, en general, viene bien explicada por las teorías clásicas. En la propagación de la luz en el interior de los materiales, la absorción por parte de las superficies, ahí aparece toda la óptica geométrica, ¿no es cierto? O sea, y aparece la óptica física, toda la interacción de la radiación, por ejemplo, electromagnética con un cristal como la cuarcita, donde se produce la birrefringencia y todo ese tipo de cosas, lo explica la teoría clásica bastante bien. Entonces no hace falta apelar a la teoría cuántica del fotón. Ahora, a altas energías, la radiación se comporta más como partícula. Entonces, las propiedades de interacción de la radiación con la materia, a altas energías, hay que estudiarla de otra manera. Eso es lo que el tema que tendríamos que iniciar ahora. Ahora les voy a dar un pantallazo de ese tema, pero después en la clase siguiente lo vamos a retomar con un poquito más de profundidad, porque es muy interesante las cosas que salen. Bueno, voy a hacer la presentación. Vamos a ir viendo. Entonces, ¿dónde está presentación? Díganme si la están viendo. Sí, profe, sí se ve. Bueno, perfecto. Quería, ahora estos apuntes ya los tengo un poquito más redactados que los anteriores, que eran muy esquemáticos. En estos otros tengo ya más redacción hecha. Así que acá van a tener que ir leyendo un poco. El primer concepto que yo quiero que estudiemos ahora es el de sección eficaz. Este es un concepto que es muy importante. Sección eficaz o área eficaz para un dado proceso. Van a ver ustedes que diferentes procesos de interacción en la materia, como por ejemplo el proceso de efecto Compton, el proceso de efecto fotoeléctrico, u otros procesos, incluso el proceso de interacción de protones con protones, por ejemplo, cualquier tipo de proceso de interacción dentro de la física se asocia con lo que se llama una sección eficaz para ese proceso. Tenemos que ver de qué se trata. Miren, la idea es más o menos la siguiente. Ustedes imaginen, lo vamos a ver acá en este dibujito, o sea, todo esto está escrito arriba. Imaginen que ustedes tienen un galpón grande y entonces cuelgan del techo del galpón una serie de platos, como están puestos acá, y están numerados los platos, 1, 2, 3, 4, etcétera, hasta llegar el último que es N grande. Tienen N platos colgados ahí. Entonces ustedes empiezan a tirar con una onda, empiezan a tirar piedras o acerines, como dice ahí en los apuntes, de manera que pueden golpear a los platos o pueden pasar entre medio. Entonces ustedes preguntan cuál es la probabilidad que se llama a priori de que un acerín choque
tirar piedras con la onda. ¿Cuál es la probabilidad a priori de que golpeen un plato? Bueno, acuérdense ustedes que hay dos tipos de probabilidades. Las probabilidades que se llaman a priori y las probabilidades que se llaman empíricas. Lo podemos ejemplificar con el caso de un dado. En la probabilidad a priori de un dado, cuando uno va a tirar y pregunta cuál es la probabilidad que salga una cierta cara, cuánto es la probabilidad que salga un 3. Bueno, ustedes dicen, el dado es cúbico, entonces tiene 6 caras que son todas iguales, quiere decir que la probabilidad es un sexto. Esa es una probabilidad que está basada en las propiedades geométricas, en las características de simetría que tiene el sistema que están estudiando. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que una moneda salga cara o seca? Entonces dicen ustedes, la moneda tiene 2 caras. La probabilidad de que salga cara o seca va a ser un medio, que salga una o la otra. En cambio, lo que se llama probabilidad empírica es la probabilidad que resulta del número de casos favorables a que salga una cosa dividido el número total de casos que han tenido. Por ejemplo, ustedes empiezan a tirar la moneda, entonces ven que la tiraron 1000 veces y entonces vieron que 488 veces cayó cara y 512 veces cayó seca. Entonces ustedes hacen el cociente entre los casos que salieron y el otro y ven que un caso les da 0,488 y la otra 0,512. Esas son las probabilidades empíricas. Si ustedes siguen tirando muchas veces, van a llegar finalmente a que la probabilidad empírica les va a dar 0,5 y 0,5. Pero para eso tienen que tirar muchas veces, millones de veces la moneda, y además pueden llegar a detectar si la moneda tiene alguna diferencia entre la cara y la seca, porque puede haber alguna pequeña diferencia. Por ejemplo, si el retrato del prócer que está en la cara resulta que es medio narigón el tipo, entonces esa moneda seguramente va a caer distinto de un lado que del otro. O sea, la probabilidad empírica es la que sale de hacer el experimento. La probabilidad a priori es la que sale de una deducción teórica, podríamos decir así. Bueno, entonces ustedes empiezan a hacer este experimento. Empiezan a tirar bolitas a ciegas contra los platos estos que están colgados del techo. ¿Cuánto vale la probabilidad a priori de que las partículas choquen contra los platos? Bueno, se puede calcular haciendo el cociente entre el área tapada por los platos. Si son n platos y cada plato tiene un área sigma, entonces n por sigma es el área total cubierta. Sigma es la letra griega S, entonces S es superficie. Entonces la superficie de todos los platos dividido el área A total del galpón, el área frontal que tiene. Eso tiene que ser igual a la probabilidad empírica. La probabilidad empírica es el n segunda, que es el número de bolitas que chocaron contra los platos, dividido n chica, que es el número de piedra total que largaron. Bueno, eso significa que si n segundas son los que chocaron, habrá un número n' de partículas que pasaron de largo. Normalmente, si ustedes están al otro lado del galpón, lo que van a observar es el número de partículas que pasaron, el número de piedritas que llegaron al otro lado. Las que no llegaron fueron las que golpearon, las n segundas. Entonces las n' son las que llegan al otro lado. Esto es lo que ocurre en cualquier experimento que se hace con aceleradores de partículas. En los aceleradores de partículas uno tiene un blanco donde no tiene un único átomo en el blanco. Normalmente coloca muchas cosas porque no se puede manipular uno a uno los átomos. O sea, es complicado hacerlo, se puede, pero es complicado.
hace es se largan haces de partículas que tienen montones de partículas, como si fueran los miles de piedras que están tirando. Y lo que se observa es lo que sale del otro lado. ¿Sí? Entonces la diferencia entre lo que entra y lo que sale es lo que nos da información sobre lo que ocurre en la interacción entre esas partículas y los átomos, los platos en este caso. La información sobre la interacción entre las piedras y los platos nos la van a dar las partículas que salen del otro lado. Bueno, acá entonces vamos a aumentar un poquito el tamaño del... Ahí está, 100%. Acá tienen entonces el calculito, la probabilidad a priori es n sigma sobre a, la probabilidad experimental es n menos n', o sea, el número de las que entraron menos el número de las que salieron, o sea, esas son las que se quedaron, dividido el número de las que entraron. Como ambas son iguales, entonces ustedes pueden despejar acá el valor sigma del área de los platos. Es decir, acá tienen la formulita a la derecha, la fórmula número 1 esta. Hacen el cociente entre el área total del galpón, el número total de platos que tienen, eso tienen que conocerlo, y miden cuántas partículas largaron y cuántas salieron del otro lado, y les va a resultar como resultado el valor del área de los platos. Claro, esta es una manera complicada de medir el área de un plato, ¿no es cierto? Es más fácil tomar un centímetro, medirle el radio y calcular pi por radio cuadrado. Pero no deja de ser una manera. De hecho, este experimento ustedes hasta podrían tal vez implementarlo de alguna manera ingeniosa para alguna vez enseñar esto a sus alumnos. Poniendo, por ejemplo, una tablita inclinada con topecitos de un cierto tamaño y largando bolitas que pueden pasar de largo a través de los agujeros entre topecito y topecito, y otras que se quedan enganchadas en los topes. Siempre se puede uno ingeniársela para hacer modelos mecánicos de estas cosas. Bueno, entonces es una manera de determinar la sección eficaz. Entonces esa sección, ese área del plato se denomina sección eficaz de choque con el plato. Bueno, ahora, sección eficaz total de choque para el plato, porque acá no estamos discriminando cómo chocaron las partículas, sino simplemente chocaron. Entonces la sección eficaz total para el choque de partículas con los platos se calcula mediante esta formulita. Ahora bien, entre las n segundas partículas estas que chocaron contra los platos, hay varios tipos de efectos. Hay n segunda 1, le he llamado acá, partículas que golpean al plato y lo dejan entero, en un pedazo. Hay otras que al golpear el plato, ellas se han detenido, por supuesto, no salen, pero lo han partido en dos pedazos, en la n2 segunda. Otras que lo parten al plato en 3 pedazos, etc. Entonces el número total n segunda de partículas que golpearon es la suma de todas esas, las que dejaron platos enteros, las que lo dejaron en 2 pedazos, en 3 pedazos, etc. Para cada una de ellas, uno puede definir, así como acá hemos llamado sección eficaz total a la fórmula 1, donde aparece una n segunda, ahora tenemos una n segunda 1, n segunda 2. Para cada uno de esos procesos uno puede definir lo que se llama una sección eficaz parcial para diferentes procesos. El primero es la sección eficaz, fíjense que la fórmula es la misma de la sección eficaz total. Es A por N por... ¿dónde está? A por N segunda, A sobre N por N segunda sobre N. Es la misma. Uno puede definir para cada una de estos procesos, en vez de ponerle el n segunda, que era para la total, le ponen el n segunda 1 para una sigma 1, el n segunda 2 para una sigma 2. Y estas son secciones eficaces parciales. Todas tienen dimensiones de área, son todas áreas.
área del disco. Están midiendo una especie de área para proceso. En realidad están midiendo la probabilidad de que ocurra un proceso. Fíjense que son proporcionales a un n segunda sobre n. Entonces la probabilidad de que haya ocurrido el proceso de dejar el plato entero, o la probabilidad de que haya ocurrido el proceso de partir el plato en dos partes, etc. Las secciones eficaces estas son medidas de probabilidad, aunque se midan en centímetros cuadrados. No son estrictamente áreas. No es como el área sigma que le dimos interpretación del área del plato. Acá las estamos definiendo como áreas o secciones eficaces para ciertos procesos. Por supuesto, la suma de todas esas áreas eficaces parciales me va a terminar dando la sección eficaz total, que es el área del plato. Entonces, la sección eficaz definida, ¿cómo se define la sección eficaz? Bueno, es el área total de un haz de partículas que yo largo. O sea, yo tomo un haz de partículas en un acelerador de partículas. Tengo un haz, que es un chorro de partículas, que me ocupan una cierta área transversal. Esa área es el área A. El blanco va a tener un cierto número n de átomos, que eso lo puedo conocer porque conozco la densidad, ya les enseñé cómo se calcula. Pero con la densidad, el peso molecular, atómico molecular, uno puede calcular cuántos átomos tengo en el blanco, cuántos objetos tengo para que vaya a chocar. Entonces tengo A dividido en N. Y entonces después hago el cociente entre el número de partículas que realizan ese proceso dividido el número total de partículas que mandé, y me sale lo que se llama la sección eficaz para ese proceso. Es una medida de probabilidad de que ese proceso ocurra. No es una medida estrictamente de área. Que la sección eficaz no es un área geométrica, se puede ver mejor si ustedes consideran el choque entre dos esferas. Acá lo tienen dibujado. Tienen una esfera, fíjense, y otra esfera que es la que se va a mover, la esfera blanco, que está quieta, la grande, y la esfera chica, que es la que se mueve. Y acá he dibujado diferentes valores de lo que se llama el parámetro de impacto, o sea, la distancia, esta cantidad B, que es la distancia entre el eje que une los centros de las dos partículas en la dirección que se mueve, esta, y la recta, la distancia a la que pasa la partícula que se mueve. Fíjense que la partícula del medio hace una colisión frontal con esta otra. Son dos esferas rígidas, dos bolas de billar, pero de diferente tamaño. Abajo, cuando está justo en el centro, la choca y se vuelve para atrás, un rebote total. Ahora, cuando la golpea acá lateralmente, va a salir desviada en una cierta dirección. Y lo mismo acá abajo, se ve que si la golpea lateralmente va a salir desviada en otra dirección. Es como si fuera un golpe, el dibujo no está muy bien hecho, es como si fuera una especie de reflexión en el choque de la partícula de esta con esta otra. Acá yo tendría que haber dibujado el circulito chico acá para ver cómo se tocan acá. Entonces, como si se estuvieran reflejando con la ley de Snell. O sea, el ángulo de incidencia y el ángulo de salida son iguales, etc. Bueno, fíjense que cuando esta se escapa por fuera del tamaño cuando pasa por fuera de la esfera grande, la partícula chica no se desvía, pasa de largo. Ahora, ¿cuál es el límite para que no pase de largo? Bueno, tienen que sumarse los dos radios, acá está hecho a la derecha, para que apenas se toquen, para que sea rasante el toque, las dos partículas tienen que pasar con sus centros a una distancia que tiene que ser la suma de los dos radios. Quiere decir entonces que no va a haber choque si la distancia entre los centros es mayor que ese valor
y sí va a haber choque si la distancia entre los centros es menor que ese valor. Entonces eso define toda una zona más grande que el radio de las dos esferas, de las dos bolitas, que es esta línea punteada que está acá, que es la zona que se presenta para el choque geométrico. O sea, si vienen los dos centros dentro de esta zona, las dos partículas van a chocar. ¿Cuánto vale el área esa? Que esa es la sección eficaz para este choque. La sección eficaz en ese caso es pi por el máximo parámetro de impacto al cuadrado. El máximo parámetro de impacto es r más r. Y fíjense que el resultado que sale es más grande que pi por radio cuadrado más pi por radio cuadrado. Es más grande que el área de las dos esferas. Es decir, sale que la sección eficaz para este tipo de choque es más grande que las áreas de las dos esferas. Entonces, no es un área geométrica, en el sentido de que haya un objeto material que tenga esa área. Simplemente la sección eficaz es una medida de la probabilidad de que ocurra la colisión entre la esfera chica y la esfera grande. Simplemente eso. Entonces, hay que tener cuidado porque hay veces que ustedes pueden confundir al hablar de sección eficaz, creer que es un área geométrica. No es un área geométrica. ¿Puede coincidir con un área geométrica? Sí. Por ejemplo, si acá la esfera chica hubiera sido una partícula puntual, entonces el área, la sección eficaz de esta otra es su propia área geométrica. Pero eso no siempre va a ser así. En general, lo que miden las secciones eficaces es la probabilidad de que ocurra un proceso. Bueno, lo que vamos a ver en las próximas clases es que los fotones, cuando inciden sobre, acá tienen los esquemas hechos, cuando inciden sobre la materia, tienen varios mecanismos por los cuales pueden interaccionar. Uno de ellos, por ejemplo, el efecto Compton. Llega el fotón gamma, golpea un electrón prácticamente libre, y entonces el electrón sale de retroceso, el fotón sale eliminado del haz original, sale en otra dirección, o sea, ya no sigue en la misma dirección que venía. Este fotón chocó. Otro proceso del efecto fotoeléctrico, que el fotón directamente es absorbido, y entonces el electrón es arrancado del átomo, y el núcleo residual, el ion residual, sale despedido con una cierta velocidad de retroceso. Y otro proceso es un proceso que vamos a analizar con más detalle, que es el proceso de creación de pares. Cuando un fotón gamma tiene una energía que es superior a 2 veces la masa en reposo del electrón por c cuadrado, puede crear dos electrones. En realidad, lo que crea es un par electrón y su antipartícula, que es el positrón. Es decir, crea un electrón negativo y un electrón positivo. Porque las partículas, por la conservación de la carga, se tienen que crear de esa manera. No podrían aparecer dos electrones porque ahí aparecería una carga doble, una carga eléctrica doble. Entonces, como originalmente el fotón tiene carga eléctrica cero, tiene que aparecer partícula y antipartícula, con carga más una y la otra carga menos, entonces la carga total sigue siendo cero, por la conservación de la carga eléctrica. Ahora, este proceso se puede demostrar que solamente puede ocurrir en presencia de otra partícula, en este caso un núcleo. Entonces, si yo tengo materia que tiene núcleos, las fotones gamma, cuando pasan en la cercanía de ese núcleo, pueden generar un par electrón-positrón, y el núcleo sufre un retroceso, digamos que hay que plantear conservación de impulso de energía, sufre un retroceso hacia atrás por el impacto del fotón gamma. Bueno, estos son los tres tipos de procesos predominantes en la interacción de fotones de alta energía con la materia. Cuando tienen relativamente poca energía los fotones estos, los X o los gamma, predomina el efecto fotoeléctrico. A energía
energías intermedias predomina el efecto Compton. Y finalmente, a altas energías predomina el efecto de creación de pares. Para cada uno de estos procesos uno puede definir una sección eficaz, es decir, qué probabilidad hay de que ocurra el efecto Compton, qué probabilidad hay de que ocurra el efecto fotoeléctrico y qué probabilidad de que haya creación de pares. Cada una de esas cosas las mide lo que se llama la sección eficaz de Compton, sección eficaz fotoeléctrica o de pares. La suma de las tres da la sección eficaz total para que un fotón interaccione con la materia. Esta creación de pares, que está dibujada acá, ya algo les había comentado yo cuando vimos efecto Compton. ¿Se acuerdan que les dije que si rotábamos el diagrama del efecto Compton para dejar la parte de electrón hacia arriba y los dos fotones que llegaban, el que hubiera salido y el otro abajo, y recordando que se pueden considerar antipartículas las que van en contra del tiempo? Bueno, entonces ahí teníamos un fotón que colisionaba con otro fotón, el gamma con el gamma prima, y como resultado, o sea, en lugar del núcleo lo que se tenía era un gamma prima, y en lugar del núcleo salía el par electrón-positrón. O sea que también pero hace falta una partícula adicional con la cual el fotón choque para que esto pueda ocurrir. Hay un problema en el Alonso, que ustedes pueden intentar resolverlo, donde les piden demostrar que un fotón libre no puede terminar convertido en un par electrón-positrón simplemente porque no se conservan energía e impulso. Es imposible lograr la conservación de energía e impulso con un único fotón que se transforme en un par electrón-positrón. Es necesaria la presencia de otra partícula, que puede ser otro fotón, un núcleo, un electrón, un muón, lo que sea, pero hace falta otra partícula para que el efecto Compton, el efecto de creación de pares pueda ocurrir. Bueno, yo acá con esto dejo introducido el tema. ¿Por qué? Porque quiero que yéndose a dormir esta noche vaya a parar al inconsciente, y entonces cuando vuelva en la próxima clase lo vamos a repetir a esto, pero ustedes ya van a decir, ahora sí lo entiendo bien, claro, porque ya lo han visto de antes. Acuérdense que las cosas nunca se aprenden, uno simplemente se acostumbra a ellas. Llega un momento que de tanto ver las cosas uno dice, lo aprendí. No, simplemente te acostumbraste. Es eso nada más. Bueno, gente, como les digo, la semana que viene yo les voy a avisar si el martes o el jueves voy a poder dar clase en función de cómo me vaya con la manito, que incluso seguro que me va a costar agarrar el mouse, si tengo la mano vendada. Bueno, yo les voy a avisar, les voy a mantener informados. Así que diría que esta clase la terminemos aquí por ahora.